Conservación de suelos es sumamente importante a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, ustedes que son pequeños, grandes y medianos productores, que son los que producen en faldas de volcanes, ustedes necesitan saber qué tipos de siembra, qué niveles de siembra, cuándo debe ser una siembra en un terreno plano, cuándo debe ser una siembra a curvas de nivel, y qué pasa cuando no ejecutamos una buena siembra, qué pasa cuando llueve demasiado. Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de una caja donde mi terreno es inclinado. Por ejemplo, yo tengo laderas. A mí me heredaron un terreno en la falda del volcán y yo necesito sembrar frijol. Pero ¿qué pasa si yo siembro frijol acá? Lo que va a pasar es de que se va a lavar. Entonces, al lavarse, el golpe de agua me arrastra el suelo, y al arrastrarme el suelo sucede esto, ¿sí? O sea, todo esto aquí es suelo que se desprendió del golpe de agua. Entonces esto no sirve porque no estamos usando el tipo de siembra necesario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hacer un tipo de siembra con laderas o con terrazas, que normalmente así se conoce. ¿Esto para qué va a servir? Para que cuando el agua, ustedes ponen aquí la siembra, ¿sí? Ponen la siembra aquí, y cuando el agua empiece a azotar, a golpear, lo que va a pasar es de que el agua va a caer despacio, acá. Entonces el agua, esto ya no me lo va a arruinar, esto me lo va a mantener calzadito. Entonces hacemos la misma siembra acá, y hacer la siembra acá, la misma operación. Entonces el agua se va a mantener aquí así, ahí de esta forma, ¿sí? Y luego va a caer aquí. Entonces con eso logramos que no se nos desprenda nuestro suelo. Con esto logramos que nuestra siembra sea más eficiente. Entonces, ¿cuál es el claro ejemplo? Miren, esta es lo que puede pasar si no hacemos una buena siembra. Miren cuánto suelo se desplegó, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de que sepamos hacer una buena siembra y saber escoger en qué terreno y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, acá no hay suelo despegado. Miren, este es bien minúsculo. Es bien minúsculo. Miren. ¿Sí? Entonces, si este suelo se me sale a mí, este suelo lleva fertilizante, este suelo se va la materia orgánica, que la materia orgánica es todo aquello, las hojas, el montecito, lo seco, o los palos que se caen y se degradan. Esto se va aquí, ¿sí? Esto se va aquí. Y cuando sucede esto, es que suceden aquí grandes inundaciones, que se deslavan, que se cae la montaña, que hubo tal cosa. En cambio, cuando no sabemos escoger bien lo que queremos, sucede el claro ejemplo que está aquí, ¿sí? Esto es pésimo. Esto es pésimo. Entonces, esto es apropiado para los suelos planos. Ejemplo, la finca. La finca es un suelo plano donde podemos hacer ese tipo de siembras, ¿sí? Ese es el ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tienen un terreno en Acatenango? Acatenango es la falda del volcán. No sé si han visto cuando siembran el café que va en vueltas, ¿sí? Entonces lo hacen para evitar que su suelo se erosione, ¿sí? ¿Y qué es la erosión? Es el arrastre de suelo que despliega el golpe de agua. Entonces, de esa manera ustedes van a lograr que tener una cosecha en buenas condiciones, van a tener que su cosecha sea más rentable. Por ejemplo, ¿qué pasa si siembran aquí maíz? De 10 plantas, 9 se van a lograr, ¿sí? Una se va a perder. Pero si sembramos en un terreno inclinado este tipo de siembra o este tipo de suelo, lo que va a pasar es que de 10, 11 se van a caer, ¿sí? Porque no va a tener un amarre y no va a tener un soporte para poder decir que el agua no se va a lavar. Entonces yo no sé si ustedes tienen suelos así, cultivos así, donde yo les pueda ayudar, donde yo les pueda decir, miren, tenés que sembrar, esta es tu densidad, tantas plantas por tarea, tenés que echarle tal abono, tenés que usar este tipo de estrategia para que tu suelo no se lave, ¿sí? Entonces yo les puedo ayudar en eso. Yo les puedo ayudar siempre y cuando ustedes me pidan el apoyo.
Entonces, este es el claro ejemplo de qué es lo que pasa. ¿Sí? No sé si se dan cuenta cuando hacen carreteras también, las montañas que separan las dejan en escalones. Lo hacen por lo mismo. O sea, ese es el verdadero propósito del por qué hacen por escalones cada vez que abren una montaña, para que el golpe de una no afecte a la otra. En cambio, si la montaña la dejan de un solo sin escalón, se lava, y al lavarse ocasiona que grandes derrumbes. ¿Sí? Entonces no sé si tienen alguna duda o algo en los que pueda ayudarles. Si no tienen dudas, pues nos podemos ir. Yo les agradezco por su tiempo y los espero mañana.